Esto es Real Biopolítica, soy Iván Loreto, anfitrión. Quiero mostrarte esto. Una piedra, una singular piedra que han hallado en Roma. Tiene mucho que ver con nuestros conceptos actuales. El hombre siempre es el mismo y siempre crea conceptos, y esos conceptos se mantienen en el tiempo, pero se modelan según la tecnología que forja. Y a veces hay tecnologías que descuadran estos conceptos y los hacen ya cosas del pasado. Bueno, esto se ha encontrado en Roma y delimitaba el Pomerium en los tiempos antiguos del emperador Claudio. Esto se ha encontrado en la antigua Roma, en la época de Claudio, en el año 49 después de Cristo, más o menos unos 16 años después de la muerte de Jesús. Lo encontraron el 17 de junio, cuando excavaban en una alcantarilla, bajo el mausoleo del emperador Claudio, que también ha sido objeto de otro video aquí en Radio Política. Puedes buscar. Bueno, esta losa enorme que ves acá sirvió para delimitar el Pomerium. Acá lo puedes ver, tienes hasta una inscripción, en la cual acá habla de los hallazgos, de una declaración que hace el emperador Claudio. Aquí está. No está completo el texto, pero se nota que habla sobre eso, sobre una declaración del emperador, porque él está diciendo cuáles son los límites de eso, cuáles son los límites de la zona sagrada de Roma. Bueno, esto es una enorme losa de travertino que se utilizó para marcar los límites de este Pomerium. El Pomerium era el recinto sagrado, militar y político que marcaba el perímetro de la ciudad de Roma propiamente dicha, cuyo exterior le pertenecía, pero no era la URSS en sí misma. El Pomerium era un límite sagrado que separaba la ciudad en sentido estricto, o sea, la URSS, del territorio exterior, el Ager. Es decir, era un espacio de tierra que estaba rodeado por muros. Y estos muros tenían sus límites, que eran estos pilares, estas enormes piedras que se colocaban a manera de límites para limitar este Pomerium. Bueno, en la antigua Roma, el Pomerium era un terreno consagrado, o sea, tenía un significado religioso. A lo largo de las murallas de la ciudad estaba prohibido cultivar, vivir o construir, y en el cual estaba prohibido entrar con armas. El Lux era la zona urbana, la zona urbanizada de Roma. Ese era el Lux, la zona donde había edificaciones, eso se llama urbanizado. Ese era el Lux. Y el Pomerium delimitaba este Lux, pero sucedía que también la gente, con el crecimiento de la población, comenzaba a crear edificaciones fuera de este recinto, ¿no? Comenzaba a expandirse. Es algo así como las murallas de las ciudades indianas aquí en Hispanoamérica, en la época del Imperio Español, el Imperio de las Indias. La gente comenzó a vivir también fuera de las murallas y al final tuvieron que derribar las murallas. Algo así es acá. Algo así sucedió acá. Aquí estaba prohibido cultivar, vivir o construir, y en el que estaba prohibido entrar con armas. Se estaba prohibido eso. O sea, el Pomerium tenía zonas públicas. Había zonas construidas ahí. Era parte de la edificación. Tenía edificaciones. Pero estaba prohibido hacer cosas profanas. No se podía cultivar, tampoco se podía vivir o construir. Eso era afuera de los límites de este Pomerium, de esta murallita. Era algo así como un Kremlin. Como un Kremlin. Quizás un día hablemos de los Kremlins. Pero tenía ese concepto. Y también estaba prohibido entrar con armas porque era un recinto religioso. No se podía derramar sangre en un recinto religioso. ¿Qué se hacía ahí? El Senado estaba ahí. Hay un foro, ¿cómo se llama? El foro de los Tinos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era un lugar donde el Senado sesionaba.
y ahí no se podía entrar con armas. Ahí también iban los emperadores, por eso no se podía entrar con armas. Era un sitio sagrado y a la vez funcionaba para evitar que las conjuras se desarrollen de un modo inadecuado. Ahí. Bueno, la piedra tenía un significado tanto cívico como simbólico. El autor de los cambios se hace pasar por el nuevo fundador de la ciudad. Cada vez que alguien delimitaba ese pomerium, la ciudad se volvía a fundar. O sea, era la segunda Roma, la tercera Roma, la cuarta Roma, venía otro emperador, limitaba el pomerium, era la sexta Roma y así. O sea, eran varias Romas. O sea, la ciudad era la misma, ¿no? Pero cada vez que limitaban ese pomerium, se creaba otra Roma. Por lo tanto, el que hacía eso, fundaba otra vez la ciudad. El pomerium lo funda, el primer pomerium lo hace Rómulo, con su hermano Remo, hubo un problema, y Remo, pues, salió de la escena. Pero el primer pomerium lo hacen estos gemelos, fundadores de la ciudad. Ellos hacen el primer pomerium, crean la primera Roma. Después viene otra delimitación y crean la segunda Roma. Esto lo hizo Claudio, más o menos por el 49 después de Cristo, 13 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 16 años, más o menos, lo hace Claudio tras la conquista de Bretaña. Como conquista una isla que estaba fuera de los límites continentales, decide que ha rebasado los límites naturales al cruzar el Canal de la Mancha y conquistar Bretaña. Entonces decide que también tiene que crearse otra delimitación de Roma. Es una forma simbólica de decir Roma ha crecido, Roma ha ido más allá de los mares, ¿no? Ha conquistado otros territorios más allá todavía, muy remotos para lo que era en ese tiempo Roma, muy remotos. Entonces la ciudad de Roma también tiene que ampliarse, porque también se ha vuelto más grande. Ese era el concepto. Si el imperio se volvía más grande, el pomerio tenía que extenderse porque era más grande. Y en términos funcionales significaba más burocracia, significaba más recursos para poder mantener esa zona conquistada, porque el imperio crecía. El imperio crecía, el pomerium crecía. Ese fue el significado de hacer este nuevo conjunto de límites. Acá podemos ver esa piedra. El acto de fundación de la ciudad de Roma, sabemos, empieza con la realización de este pomerium. Ya, eso está en la leyenda. Justamente lo hacen al estilo etrusco. Porque el pomerium tenía un significado religioso, político y simbólico. El hecho de que un emperador redefina un pomerium significa un significado religioso. Eso le da al emperador un grado como si fuera un sumo pontífice. Y además, César César el que da su nombre a la lista de los Césares y a los posteriores emperadores, era sumo pontífice. Augusto también consiguió ser sumo pontífice. Eso lo hemos visto también en la página Facebook de Radio Política. Y acá lo puedes ver, ¿no? Esto se hace sobre el área consagrada. La piedra presenta una inscripción que permitió a los arqueólogos tratarla en tiempos del emperador Claudio. Y con la expansión del pomerium, vamos a ver acá un video por mientras, y con la expansión de, por si acaso, quiero que veas esto de acá. Este es el artículo 98 de la Constitución. Inviolabilidad del recinto parlamentario. Estoy seguro que los demás países tienen un artículo parecido, ¿no? El presidente está obligado a poner a disposición del Congreso los archivos de las Armadas y policías que demande el presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio presidente. Esto tiene que ver con el pomerium. Es parte de ese legado romano. Y hace un par de años, aquí en Perú, eso se violó. Se vulneró esa norma. Se vulneró porque el presidente decidió quién entraba
y quién no entraba. Una vez que daba un golpe de Estado, Vizcarra, acá en Perú, decidía quién entraba y quién no entraba al Congreso. Eso, claro, que es inviolabilidad del recinto parlamentario, pero con una ley colegiada puede decirse que no lo es. ¿Te das cuenta? Para darte cuenta cómo estos conceptos comienzan a desarrollarse y al final terminan transgrediéndose. Lo mismo pasó en la República Romana. Se transgredieron estos conceptos. César cruza Rubicón. Uno de los antiguos dictadores romanos estableció Rubicón como parte límite de ese pomerio. Y César cruza ese límite con armas, con su ejército. Y da lugar a una guerra civil. La cuestión es, ¿quién va a violar eso? ¿Mm? Acá en Perú no se hace de frente, se hace de modo disimulado. Disimulado, indirecto. A lo que la gente acepte disimular. Es así. Bueno, entonces ahí es cuando cae una república. Ahí es cuando cae una república. Lo que hizo Claudio fue establecer los límites de la ciudad de Roma, los límites civiles y militares de la ciudad de Roma. Eso es lo que hace él. También han descubierto otras 10 piedras de este tipo en Roma, la última hace 100 años. Roma nunca deja de sorprender, dicen. La piedra va a estar en exhibición en el Ara Papsis, que es justamente el Ara de la Paz que establece Augusto. Esto fue erigido por el Senado romano para celebrar las victorias de Augusto en Galia, Hispania, y la paz impuesta por él tras su retorno triunfal. Bueno, quienes delimitaron también el Pomerium fueron Augusto, que justamente instaura el imperio, el principado, que necesita también delimitar el Pomerium como parte de su nuevo poder. Nerón justamente aprovecha el incendio de Roma para eso. Nerón lo hace después del incendio de Roma, y así aprovecha para delimitar el Pomerium. No había conquistas importantes durante la época de Nerón, pero aprovechó esa situación. Y más lo hizo Trajano. ¿Por qué? Porque con Trajano el imperio llegó a su máxima expansión. Entonces el Pomerium también tenía que delimitarse. Tenía que fundarse otra Roma. Cuentas, vamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y Aureliano, ¿no? Que era otro emperador que también peleó contra los partos, consiguió una paz ahí. Para muchos no le fue tan bien, pero aún así pudo contener las fuerzas que dividían al imperio y decidió crear delimitar otra vez el Pomerium. O sea, tienen que ver con temas históricos, estas ampliaciones del Pomerium, de la zona central, ¿no? O sea, prácticamente es como el damero de la ciudad del Pomerium, el damero de la ciudad. Bueno, y así es como puedes entender cuál es este concepto y cómo este concepto se desarrolla a partir del tiempo. Esas son las famosas ampliaciones. O sea, más o menos hubo mínimo 1, 2, 3, 4, 5 Pomeriums, 5 Romas. 5 Romas. Bueno, quizás hubo más, no lo sabemos. Pero eso fue todo y recuerda, entra a nuestro canal de YouTube y nos vemos en otra ocasión. Saludos. Dejo con este video.